Paz y bien, queridos hermanos. En este domingo las lecturas nos ayudan a ahondar en el tema de la Cuaresma en este tiempo que hemos iniciado y nos ayuda mediante la pregunta: ¿el amor siempre termina en pérdida? Las lecturas de este domingo nos ayudan a entrar con más ánimo en el ritmo de la Cuaresma. Se nos habla del mandato de Dios a Abraham y de la transfiguración de Jesús. ¿Cuál sería el mensaje de estos acontecimientos decisivos de nuestra fe? En sus conferencias sobre el libro del Génesis en el siglo XVI, Martín Lutero elogió a Abraham por su obediencia acrítica a Dios, por una fe ciega, exhibida por su negativa a cuestionar si era correcto matar a Isaac. A finales del siglo XVIII, Immanuel Kant adoptó el punto de vista opuesto, argumentando que Abraham debería haber razonado que una orden tan evidentemente inmoral no podría haber venido de Dios. Para Lutero, la autoridad divina prevalece sobre cualquier reclamo en nombre de la razón o la moral, mientras que para Kant no puede haber nada más elevado que la ley moral. Kierkegaard, otro gran filósofo, sigue a Kant al enfatizar que la decisión de Abraham es moralmente repugnante y racionalmente ininteligible, incomprensible. Sin embargo, también muestra que una consecuencia de la visión de Kant es que si nada es más elevado que la razón humana, entonces la creencia en Dios se vuelve prescindible, es decir, no necesaria. A diferencia de Kant y Lutero, Kierkegaard no promueve un juicio particular sobre Abraham, sino más bien presenta a sus lectores un dilema. O Abraham no es mejor que un asesino y no hay motivos para admirarlo, los deberes morales no constituyen el derecho más alto del ser humano. No se resuelve este problema y quizás para una persona religiosa no exista una forma enteramente satisfactoria de resolverlo. El dilema no es exclusivo de Abraham. Kierkegaard escribía para sus lectores del siglo XIX y para nosotros también del siglo XXI, que damos por hecho que ser cristiano es solo decir que lo somos y ya está. Entonces, en el siglo XIX, había personas que se consideraban cristianos y Kierkegaard les decía que el creer en la autoridad y en la bondad de Dios no es fácil, y por eso les planteaba y les leía este mandato de Dios a Abraham. Es decir, se enfatiza la dificultad de comprender la respuesta de Abraham al mandato divino, se enfatiza la dificultad misma de la fe y de ser creyente. Implícita en su análisis de la historia de Abraham está la pregunta: ¿harías lo que hizo Abraham? ¿Cómo pudiste hacer tal cosa?, te preguntarían si tomas la actitud de Abraham. Parece poco razonable que alguien que realmente reflexione sobre estas cuestiones llegue a la conclusión de que habría actuado como lo hizo Abraham. Así como la fe de Abraham es probada por Dios en el libro del Génesis, la propia fe nuestra de hoy es probada por nuestra reflexión personal y sobre todo por nuestros actos que realizamos en nuestra vida. El objetivo, por tanto, de la filosofía al reflexionar sobre este texto no es recomendar una fe ciega en Dios, sino es perturbar esa fe ciega de sus lectores para que se adentren en una fe más razonable y más realista. Es decir, busca desafiar su suposición complacientemente de que son cristianos. No podemos ser cristianos sin practicar la fe. Pensó que solo cuando se abandonaría esta suposición de una fe ciega, los creyentes podrían embarcarse en la tarea de convertirse en verdaderos cristianos. Sin embargo, el Abraham de Kierkegaard no solo proporciona un paradigma de fe religiosa. Sí, es una figura admirable, a pesar de sus intenciones asesinas, es porque afronta con valentía la pérdida de la persona a la que ama. Eso es importante. Abraham es un héroe no en virtud de su obediencia al mandato de Dios, sino porque mantiene su relación con Isaac después de haberlo abandonado. Cuando Abraham levanta su cuchillo sobre el cuerpo de Isaac,
Simboliza el hecho de que toda relación humana está atormentada por la perspectiva de la muerte. El amor siempre termina en pérdida, al menos en esta vida. Una respuesta a este hecho existencial es evitar el tema de la mortalidad tanto como sea posible. Una respuesta alternativa es afrontar el inevitable dolor de la pérdida y renunciar al ser amado de antemano, por así decirlo, renunciando a la esperanza de disfrutar de una relación feliz en esta vida. Es decir, en opinión de esta reflexión de la razón, es más noble que tomar una opción de solamente valentía, sino, es decir, Abraham sigue amando a Isaac y disfrutando de su relación con él, plenamente consciente del sufrimiento que traería su muerte. Y eso es más importante. Este aspecto de la interpretación de Abraham ofrecida, pues por la filosofía, sugiere que lejos de ser un individualista, hay que considerar que las relaciones humanas son esenciales para la vida, teniendo en cuenta esa dimensión, que todo lo amado, todo lo que se ama, también termina por acabarse, que toda aquella persona que se decide amar también se decide a sufrir. Por lo tanto, el texto de la primera lectura, la cuestión es de cómo responder al sufrimiento asociado con el amor y la pérdida estrechamente relacionada con la cuestión de cómo vivir mi relación con Dios. Como se ha señalado, el sufrimiento presenta un gran desafío para la fe cristiana, sobre todo cuando tenemos fe en un Dios que es justo, amoroso y todopoderoso. La prueba de Abraham acentúa este desafío y Abraham le proporciona inspiración precisamente porque logra mantener unida una contradicción aparentemente irreconciliable. Cree que el Dios que le ordena hacer lo más terrible y doloroso es también el Dios que lo ama. Una vez más, según esta interpretación, la historia de Abraham solo atestigua la extraordinaria dificultad de la fe religiosa, que sin embargo es misteriosa y precisamente por eso escapa a la razón humana. Queridos hermanos, se nos invita hoy a considerar lo razonable e ir más allá de lo razonable. Lo razonable no agota el misterio de la vida humana. Hay hechos esenciales de la vida que van más allá de la razón. Se nos pide, en todo caso, la santidad de la razón. Dicho esto, hermanos, pensar en lo que hemos dicho nos ayuda a dimensionar todas nuestras relaciones que hemos construido en la vida. En algún momento se acaban, en algún momento finalizan, por el motivo que fuera, pero debemos saber eso, que el amor está al lado del abismo, pero ese abismo no tiene que desesperarnos, al contrario, tiene que animarnos, porque Jesús nos lo responde y nos dice que cabe la transfiguración, es decir, una fe que supera la razón considerándola a sí misma. La transfiguración, hermanos, quiere decir considerar la razón e ir más allá de ella, aprender a observar nuestra vida desde distintas perspectivas. Hoy se nos señala 3 imágenes de Jesús en el Evangelio, 3 imágenes que son de Pedro, Santiago y Juan. Uno es el Jesús de cada día, otra es el Jesús lleno de luz y de gloria, y la otra una oportunidad para ver a Jesús pobre. Pero es el mismo Jesús. En la escena de la transfiguración muestra la gloria que hay en él y en Getsemaní muestra el dolor que hay en él, pero es el mismo Jesús. A veces nosotros intentamos escoger y preferimos el Jesús de la transfiguración, o tal vez el Jesús de Getsemaní, o también preferimos el Jesús cotidiano, el de cada día. Hay algunas personas que quieren que a Jesús nunca le pase nada, es decir, que nunca muestre la gloria de su divinidad, que nunca muestre la tortura de Getsemaní y la cruz. Y otros, en cambio, quieren quedarse con esa gloria o con ese dolor. Traigamos, queridos hermanos, hoy al Jesús de la transfiguración lleno de luz y de gozo, de gloria, y traigamos al Jesús de la pasión, lleno de sudor, de soledad, de miedo y de sangre.
Tres imágenes, tres momentos, tres dimensiones de la encarnación de Dios, tres dimensiones de su misión entre nosotros. Uno tiene que aprender a caminar con estas tres imágenes de Cristo. Tenemos que aprender a ir con estas tres imágenes del Señor, a no escoger entre ellas, porque estas tres imágenes también las vivimos nosotros. También nosotros tenemos días de desesperante rutina en que nada sucede, en que todo es lo de cada día. Y también tenemos unos valles, unos abismos y unas hondonadas en las que sentimos el Getsemaní y la soledad de la noche. Y otras veces tenemos el Tabor, cuando estamos llenos de entusiasmo, llenos de júbilo, cuando sentimos que el cielo se ha venido tan cerquita a nosotros. Transfigurado, humillado, el Jesús de cada día. Cuando no escogemos estas tres dimensiones de Jesús y solo escogemos una o dos, estamos escogiendo nuestros intereses. Aceptemos el dolor y también la gloria y que no suceda nada semejante a nosotros. Saber ser normal. ¿Quién es un buen cristiano? El buen cristiano, hermanos, es aquel que sabe padecer porque acompaña a Jesús en Getsemaní. Es el que sabe bendecir y glorificar porque acompaña a Jesús en el Tabor. Pero que sabe ser normal y quedar a un lado y quedar relegado muchas veces. Algunas personas con intensas llamadas místicas en su alma quieren pasar de Getsemaní al Tabor y del Tabor a Getsemaní, pero nunca quieren ser normales. No, yo estoy en la gloria y véanme que estoy en la cruz y véanme y fíjense en mí y agradézcanme. Incluso nos mostramos a veces creyendo que somos demasiado razonables, demasiado filósofos y cuestionamos el mandato de Dios a Abraham que le dice que sacrifique lo que más ama, cuando el mensaje es que lo que tú más amas también se puede perder. ¿Y por qué no nos volvemos normales para que pasemos desapercibidos? Bueno, alguno puede decir porque pierde la gracia. En cambio, hermanos, el que sabe padecer, el que sabe sufrir, pues da gracias a Dios. Soy bueno para padecer y bueno para ser normal. Y la gloria y la alabanza, pues hermanos, la tentación es que nos quedemos en una imagen de Jesús o en las dos. Y lo importante es combinar las tres. Y a veces cuando leemos el texto de Abraham tomamos una actitud o de cuestionar o de pretender no entender o simplemente de una fe ciega. Tratemos, hermanos, de reflexionar y de aplicarlo a la vida. Solo en el Tabor no nos va bien, pues tenemos que también anunciar el Evangelio. Otros, en cambio, se quedan con Getsemaní y lo normal. Usualmente tiene graves heridas en la autoestima o no nos amamos, y esa pues es la espiritualidad que rechaza el Evangelio. Es decir, el Evangelio en este tiempo de Cuaresma nos invita, hermanos, a mirarnos desde esas perspectivas, sabiendo que lo que amamos lo podemos perder, sabiendo también mantenernos en la rutina firmes, sabiendo sufrir y sabiendo también glorificar. El cristiano, el creyente, tiene esas dimensiones, es normal, padece, alaba, del Tabor a Getsemaní, de la misa a la vida cotidiana. Y eso es, hermanos, lo que nos enseña este domingo la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, hermanos, a entrar siempre en esa dimensión razonable de la fe y sobre todo de nuestra vida. Que Dios nos bendiga.